Podemos hablar de maltratadores, pero muchos de ustedes se preguntarán, ¿y por qué no hablamos también de maltratadoras? ¿Quiénes son unos y quiénes son otros? ¿El maltratador es quizá un sentimiento de culpa o es una categoría legal sin privilegios? Los privilegios están para la otra parte, la parte acusadora. ¿Dónde termina uno y dónde empieza el otro? ¿Se pueden invertir los términos en función del sexo de acusador, acusadora, acusado, acusada? Quizá en la ficción es donde tomamos mejor conciencia de las implicaciones que tienen en la vida real de todos nosotros situaciones de las que, hasta que nos toca, en gran medida pasan desapercibidas, desconocemos. Bien, pues hoy en nuestro ciclo literario tenemos a un extraordinario autor, seminovel, porque va a publicar su segunda novela, donde trata justamente de esto. Y además, a partir de su propia experiencia personal. Hoy tenemos con nosotros a mi extraordinario amigo J. Camacho. J. Camacho, autor de una estupenda novela llamada Relatos de un maltratador, que la tienen por aquí, no sé en qué lado. Su segunda novela, que está muy relacionada, y esta se llama El diario de Carmen, que también está aquí, no sé en qué lado exactamente. Jota, muy buenas tardes, gracias por venir a Conectando los Puntos, a acompañarme a mí y a nuestra audiencia a explicarnos un poquito, bueno, pues cómo se interrelacionan realmente estas dos novelas, ¿verdad? Encantado de estar aquí, Marc, por segunda vez, por primera vez en tu programa de manera física, porque ya había estado alguna vez de manera telemática, y muy agradecido de que me invites, de que le des voz a mi universo literario y de compartir este ratito contigo. Jota, empecemos por la inspiración del primer libro. Eso partió de una experiencia personal tuya. Sí. Cuéntanos un poquito. Partió de una experiencia personal, partió de uno de los momentos más complejos, más complicados de mi vida, en el que, bueno, tuve el hígado revuelto, el corazón y el estómago, y toda esa rabia contenida, pues las personas las podemos sacar de muchas maneras, ¿no? Y yo decidí sacar toda esa rabia contenida a través de las letras. Decidí desahogarme a través de las letras. Si bien es cierto que Relatos de un maltratador no es una obra autobiográfica, sí que hay mucho de mí dentro de esa novela. Tuve un periodo complejo, como decía, que es mi divorcio, y fue un divorcio muy conflictivo. Y aparte de eso, fui víctima de una denuncia falsa. Pasé una noche en el calabozo y una noche en un calabozo son muchísimas horas. Luego fui víctima de alienación parental y toda esa rabia contenida que yo tenía, dije, yo esto lo tengo que convertir en algo positivo para no acabar en la cárcel muchos más años que una noche. Entonces empecé a analizar lo que era realmente el maltrato, lo que es realmente un maltratador. No es esa persona. Que es de lo que te acusaban. Que es de lo que me acusaron, efectivamente. Yo estaba allí en ese calabozo aquella noche y dije, pero si yo no... O sea, falsamente, hay que decir, sí, señores, ¿eh? Sí. Que podía no haber sido falsamente, porque al final las cárceles están llenas de inocentes, pero también están llenas de culpables que simplemente tomaron una mala decisión en un momento determinado. Y ninguna de las personas que nos está escuchando, nos está viendo, está libre de cometer una mala decisión, de tomar una mala decisión, y a veces una mala decisión pasa desapercibida y otras muchas veces te puede llevar a la cárcel por muchos años. Entonces, la cuestión es que yo me puse a analizar lo que era realmente un maltratador y dije, jolín, no voy a hacer una biografía mía porque no tiene mucho sentido, yo no soy importante más que para 2 o 3 personas en este mundo. ¿Por qué no crear un universo literario? ¿Por qué no crear una novela en la cual yo pueda expresar toda esa rabia contenida por lo que me ha sucedido ahora con mi divorcio y por muchas situaciones de maltrato que yo había vivido a lo largo de mi vida? Porque la realidad y lo más importante de todo esto es que yo fui un niño maltratado durante toda mi infancia. Y viví muchísimas situaciones, tanto personales, es decir, el maltrato físico que yo recibí por parte de mi padre, como el maltrato que yo vi de mi padre hacia mi madre. Y dije, mira, todas estas experiencias igual le pueden servir a alguien, vamos a construir una novela, y nació Relatos de un maltratador. Me has dicho que esas
24 horas o esa noche en el calabozo te movió a una profunda reflexión. Yo quisiera saber si en esa reflexión, claro, esto fue hace 20 años casi. Sí, bueno, esa noche en el calabozo sí fue hace 17, 18 años más o menos. Exacto. Entonces, la pregunta va en el sentido en que quizá referida a esa noche en el calabozo quizá está fuera de contexto por la evolución posterior de la legislación. Uh-huh. ¿Tú te planteaste que quizá nunca te habías creído un maltratador, pero que resulta que hay una definición legal de lo que es maltratador que tú desconocías y que, bueno, podemos hablar luego de los motivos que han llegado a la figura legislativa de maltratador por X cuestiones? ¿Tú pensaste que a lo mejor yo no sabía que soy maltratador, pero me están diciendo ahora que lo soy? No, en absoluto, Mar. Yo sabía y era plenamente consciente de que era inocente de lo que me acusaban y que no tenía nada de qué avergonzarme. Pero, sin embargo, lo que sí ocurrió, que es algo que me costó mucho trabajo entender después de varios años, me costó trabajo y años entenderlo, uh-huh, es que yo no era la única persona a la que le pasaba. Lo que sí ocurrió es que sentí que yo era víctima de una de las injusticias más grandes que se habían cometido en España. Yo dije, ¿esto no le pasa a nadie más? O sea, ¿cómo es posible que a una persona lo acusen sin pruebas de haber cometido maltrato y que fruto de una acusación sin pruebas pase una noche en el calabozo? Eso es completamente imposible en un mundo justo, con lo cual yo soy víctima de una situación completamente atípica y solamente me ha pasado a mí. Y como los hombres nos callamos las cosas, tampoco vas contando esa situación que has vivido, pues yo durante muchos años creí que esto solo me pasaba a mí. Fue solo cuando decidí abrirme y contar lo que me había sucedido y hablar y empezar a relacionarme con gente que muchas personas me decían, pues a mi hermano también le ha pasado, pues a mí me ha pasado, pues a mi amigo le pasó, a mi primo le pasó. Digo, ostras, pues igual no soy tan único y especial, igual es que hay más tontos como yo. Y bueno, y tantos tontos hay como yo, como 200.000 al año. Bueno, yo más que tontos diría que hay una sección de la población que se quiere aprovechar de justamente ese rasgo que es muy masculino, que es callarse. Y sufrir las cosas por dentro. Esto sucedió hace 17, 18 años. Uh-huh. Y te encontraste con muchos otros hombres que lo estaban sufriendo. Estos señores, si recuerdan, yo lo puntualizo mucho porque nosotros pensamos que toda esta explosión de denuncias falsas, de supresión de la presunción de inocencia para los hombres, etcétera, ha llegado desde que subieron al gobierno las famosas Podemitas. Pero es que realmente lleva muchísimos años sucediendo. Lo que pasa es que estas señoras lo que han hecho ha sido exacerbar esa situación para convertirla ya en privilegios para determinadas personas. Jota, cuando escribiste o decidiste que ibas a escribir el libro, ¿lo hiciste más como terapia o como una forma novelada de informar, como tú has dicho, no solamente a hombres, porque una novela no se escribe solamente para un sexo, ¿no? De informar a la población, cuidado que esto está sucediendo. Al fin y al cabo, entre la ciudadanía, pues hay también mujeres que tienen hermanos, hijos, padres, abuelos, que podrían haber también caído y están cayendo víctimas de estas situaciones de falsas acusaciones de supuesta violencia de género. Las dos cosas, Marc. En realidad, cuando tomé la decisión de escribir la novela, lo hice como forma de desahogo. Yo escribo desde muy pequeñito y bueno, evidentemente sin publicar, ¿no? Escribía para mí, algunas veces guardaba esos escritos durante 30 minutos, otras durante 2 años y otras iban directamente a la basura. Y esto también me servía como terapia, ¿no? La sinestesia de ponerlo sobre el papel, verlo y hacerte terapia a ti mismo. Pero a medida que la historia se iba construyendo, algo que ya he hablado con otras personas que también les gusta escribir es que los personajes toman decisiones por sí mismos. La historia tú la comienzas, pero luego se construye sola. Y a medida que yo iba construyendo la historia, dije, igual esto le puede servir a alguien. Sí que es verdad que pensaba que el círculo que iba a tener acceso a esa novela iba a ser muy pequeño, pero fue durante el proceso ya de desarrollo de la publicación cuando decidí darle un sentido completamente diferente.
Pero siendo honesto, cuando decidí escribir era más una terapia y algo para un círculo muy pequeño de personas. Luego, porque además escribiste el libro y lo tuviste, como quien dice, en un cajón, ¿no? Sí. Durante mucho tiempo. Fíjate si estaba guardado bajo llave, no literalmente, ¿no? Porque esto está en un disco duro, en un pincho, ¿no? Pero porque suene romántico. Estaba guardado en un cajón bajo llave durante muchos años y había muy poquitas personas que sabían que yo había escrito un libro. Muy poquitas. Un número reducido que se cuenta con los dedos de una sola mano. Y esas personas no sabían ni de qué iba la novela, ni cuál era el título, porque es que además lo tenéis delante de vosotros. Sabiendo el título ya más o menos te haces una idea de qué puede ir. Con lo cual, pues casi está allí, sí, está allí. Con lo cual, lo reconozco porque como ya lo estoy leyendo, sí, pues está la tapa medio doblada. Pues no quería decirle el título a las personas que sabían que yo había escrito un libro, porque dicho el título ya saben de qué va. Y me guardé esa información durante muchos años. Cuando decidí que ya iba a publicar, bajé un día al salón y le dije a mi mujer y a mi hija pequeña, chicas, que sepáis que he tomado la decisión de escribir el libro. Y ambas inmediatamente se exaltaron y dijeron, vale, pero queremos leerlo antes, ¿cómo se llama? Y fue ese día cuando se entraron y cuando ellas empezaron a leerlo antes de publicarse. ¿Tu hija pequeña que entonces tenía? Que entonces tenía 13 años. 13 años. Y bueno, lo que sí quise hacer antes de... Lo digo porque es realmente un relato para adultos, ¿no? Bueno, yo en todo momento, cuando lo he revisado... Para comprender de forma empática al personaje, que ahora hablaremos de él. Pero me he preocupado en ambas novelas de hacer una historia que mis hijas puedan leer sin que a mí me dé vergüenza. O sea que yo creo que puede entrar ahí sin la triple X esta de censura, ¿no? Pero quise leerla antes de publicarla, evidentemente. Antes de que nadie la leyera, quise volver a leerla yo. No es lo mismo... O sea, la historia estaba guardada en ese cajón muchos años. Sí. 16. Ahora son 17, estuvo guardada 16. Y quise leerla, digo, a ver si esto qué es. Igual cuando terminé de leerlo esto va a la basura y donde yo me pensaba que tiene una buena historia, esto no tiene recorrido. Y cuando lo leí, me sorprendí y dije, jolín, yo creo que lo que he escrito está chulo. Hay que hacer algunas modificaciones. Sobre todo... ¿Qué corregiste? Expresiones. Porque, claro, 16 años más tarde, incluso uno mismo pues puede haber evolucionado, no sé, ideológicamente de otra forma. Hay quizá un punto de madurez que no se tenía en el momento totalmente. De la redacción inicial. ¿Qué corregiste? Mira, yo quise... Los tiempos también cambian, la sociedad, entonces, bueno, pues a lo mejor... Pues te lo voy a explicar en 3 partes. La primera, quise respetar, por rendir un homenaje al J. Camacho, que tenía 29 años cuando lo escribió, quise respetar a ese chico y no modificar la historia, por respeto a él. Ya no soy él, pero quise respetarle. Entonces dije, voy a mantener la historia, aunque hay ciertas cosas, ciertos giros, ciertos virajes con los que ya no estoy de acuerdo a día de hoy, pero lo voy a respetar y lo voy a escribir tal cual, lo voy a publicar tal cual. Lo que sí es verdad es que hay que corregir ciertas expresiones, porque yo llevo 25 años en España. Cuando la escribí, llevaba 17 años menos y no me expresaba igual. Tenía muchos giros. Que no, más propios de un lector hispanoamericano que de un lector español. Y dije, pues voy a modificar esta serie de cosas, como en lugar de prender la luz, encender la luz, ¿no? Voy a modificar ciertas cosas en lugar de cartera, bolso, 3 tonterías y lo publico tal cual. Y así lo publiqué. Esa primera edición, que se agotó en 3 meses, me hizo sentir lo suficientemente capaz de haberle ya rendido un homenaje a ese chico de 29 años y ahora reescribir la historia, ya no corregirla, reescribirla con mis propias palabras, con las que tiene un tío de 45 años, con unas experiencias a cuestas y con muchos más años viviendo en este país. Y la reescribí de cero, respetando al 100% todo el inicio, nudo y desenlace de la historia, pero reescrita con mis palabras actuales. Y esa fue esa segunda edición que ya viralizó un poco más y que tanto se ha extendido. Y la que tienes delante, Marc, que es la que estás leyendo tú, es la tercera edición, que decidí nutrirla mucho más a raíz de haber escrito el Diario de Carmen. Y además buscaste un prologuista y un epilogista. Que entiendo que la primera era... No, nada. Era el texto desnudo, como el texto desnudo, sí. Y entonces esta tercera edición ya está, digamos, más a la altura del Diario de Carmen. El Diario de Carmen la escribí ya, digamos, de una manera
menos novel. Profundicé mucho más, me informé, estudié un poquito más para hacer una obra que estuviera más a la altura de ese lector que está esperando esa novela con ansia. Y cuando la terminé de escribir, dije, jolín, ahora Relatos de un maltratador no está a la altura del Diario de Carmen. Así que tengo que nutrirla un poco y reescribirla nuevamente, nutrirla. Y es esa edición que estás leyendo con ese prólogo tan bonito de Cristina Sol y con ese epílogo monumental de Daniel Labrador. Que Cristina es compañera tuya sí, Cristina, en Informa Radio. Yo les quiero también, por si no lo saben, les quiero informar que Jota tiene su propio programa, que es en Informa Radio los lunes. Los domingos a las 7, un paso al frente, y toco temas muy relacionados con el feminismo radical, el progresismo, la agenda woke y este tipo de cosas. Pues haciendo crítica, entendemos, ¿no? Por supuesto que sí, porque no puede ser de otra manera. Así es, no hace proselitismo, no. hace crítica. Que bueno, nosotros aquí decimos que hacemos condena, sí, pero lo hacemos nosotros mismos. Yo siempre digo que hago una labor de alfabetización. Bien, también. En fin, vamos a hablar de los relatos del maltratador, Jota. Está escrito en primera persona, sí, correcto, y el protagonista, Alfredo, es en principio un tío que relata sus 3 días después de haber tenido una especie de discusión, ¿no? Es que no quiero contar mucho de la novela, no quiero hacer un spoiler. Haber tenido una discusión la noche anterior con su esposa, y ahí empieza a reflexionar sobre la esencia de lo que él siente que él es, cuál es su rol, no solo dentro del mundo, sino especialmente en su familia, y por qué no se siente que esa familia de él agradece lo que él hace y lo que él es. Hasta que yo entiendo que hay un momento que hay digamos, una pequeña explosión, ¿no? Uh-huh. O no tan pequeña. O no tan pequeña, bueno. He hecho una sinopsis, que a mí me cuesta, ya saben hacer sinopsis, que yo hablo mucho. Pues has hecho una sinopsis acertada, perfecta. Yo a partir de esa sinopsis ya no sabría qué decir. Ya. Yo, por complementarlo un poco, porque está muy bien definido, diré que Alfredo Quijano tiene pues, una serie de características, pero yo creo que la más importante que tienen en general las personas, no los hombres, las personas que ejercen maltrato, es el narcisismo. Alfredo es una persona que se quiere muchísimo y que cualquier cosa que vaya en contra de lo que es su propio ego lo considera un ataque. Es un narcisista de manual y eso es lo que lo lleva a tomar pues, todas estas malas decisiones. Alfredo, yo no pretendo dulcificar a un maltratador, ni muchísimo menos, ni tampoco pretendo dulcificar a Alfredo, pero sí que es verdad que... Y no es autobiográfico, esto lo dejamos y no también. Es autobiográfico, aunque sí claro. Es verdad que tiene mucho de mí. Pero te digo más, tiene mucho de ti. No, tiene mucho de este señor de realizador, tiene mucho de vosotros que nos estáis viendo. Es que tiene mucho de nosotros porque este personaje de ficción es una persona que nosotros nos cruzamos por la calle. Y repito, con esto no pretendo dulcificar al maltratador. Lo que pretendo es que nos demos cuenta que cualquiera de nosotros podemos tomar malas decisiones. Y aparte podemos ser víctimas de una persona que tome malas decisiones con nosotros. Hay que aprender a conocerse a uno mismo mejor. Y estos libros que tenéis delante os invitan un poco a eso, a que nos conozcamos mejor nosotros mismos y sepamos en dónde podemos fallar. Y si estamos compartiendo nuestra vida con una persona que no lo merece, porque es un narcisista, me refiero como persona, hombre o mujer, pues que sepamos también protegernos de situaciones, porque muchas veces lo he dicho, cuando un perro, por muy bueno que sea, si se le arrincona lo suficiente, muerde. Y todos, al final, si nos arrinconan y nos tocan un poquito la nariz, podemos acabar mordiendo. Así que hay que protegerse de esas situaciones. No debemos estar al lado de personas que nos arrinconen y debemos aprender a no morder. Y para eso son estas obras que tenemos delante. ¿Por qué el título? Mira, Relatos de un maltratador. ¿Por qué? El título, bueno... Era para llamar la atención, porque claro, la cosa del maltrato... Sí. ¿El título lo tenías ya puesto hace 17 años? Bueno, es que te digo más. El título nació antes que la novela. Okay. O sea, primero fue el título y luego la novela.
Y yo estaba en el proceso de escritura y un día yo trabajaba en banca y fui a visitar a un cliente en su casa. Como a mí no me gusta hablar, pues aquello se convirtió... Igual que a mí, que no me gusta nada, vamos. Aquello se convirtió en una conversación tremenda. Muy tímido. Sí. Y este señor tenía una biblioteca enorme. Me llamaba mucho la atención porque le pregunté, oye, ¿y esos libros alguna vez te los has leído? Y me dijo, todos y cada uno, e incluso alguno de ellos he repetido porque yo me dedicaba al mundo del libro, al mundo de la literatura y tal. Entonces yo estuve ahí tentado a decir, ¿se lo digo? No se lo digo, se lo digo, no se lo digo. Y al final le dije, mira, yo es que estoy escribiendo una novela en este momento. Yo he avanzado como por el 50%. Estoy escribiendo una novela. Y me dijo, ala, ¿y me puedes contar de qué es? Digo, pues es que no quiero contártelo, tal. Bueno, entre unas cosas y otras, al final me dijo, mira, es muy importante que mires en el mercado si acerca de lo que estás escribiendo ya ha escrito alguien, para ver si tu obra es rompedora, no lo es, si es interesante, si no lo es, y sobre todo el título. Tienes que verificar, porque claro, todas las personas sacan libros como la segunda parte, que no es muy original, el diario de Carmen, pero a lo mejor hay 30 diarios de Carmen. Mira el título porque tienes que darle mucha importancia, es lo que va a hacer que tu libro tenga éxito. Un buen título y una buena portada. Tengo el ordenador aquí, si quieres lo revisamos y te digo si ya hay una novela a nivel mundial, porque él tiene acceso a esa información, con el título que tú has elegido. ¿Me lo quieres decir? Te prometo que te voy a ser fiel y que no se lo va a contar a nadie. Me decidí fiar de esta persona y dije, venga, sí, te lo digo, se llama Relatos de un matador. El tío se quedó así y dice, ostras, es impresionante el título, llama la atención, vamos a mirarlo. Metió los datos en internet y no existía una novela que se llamara Relatos de un matador. Cuando decidí publicar dije, bueno, ya han pasado 16 años, seguro que ya ha habido un tío que se le ha ocurrido esta idea y lo ha registrado. Pues no, seguía sin estar registrado. Así que registré Relatos de un matador. ¿Crees tú usar la palabra maltratador? Si no eres autopublicado, te aseguro que es un tabú. ¿Qué editorial se va a querer meter en este lío? Es que no hay a día de hoy en la literatura mundial ninguna obra publicada desde la mente del maltratador. ¿Hay censura? Fíjate, te lo pregunto porque yo el año pasado estuve en una conferencia en Londres acerca de la libertad de expresión. Era una conferencia que había convocado un think tank en Londres, The New Culture Forum, no sé si te suena. No. Entonces, era durante todo el día, paneles de 60-90 minutos. 3 de los paneles era acerca del mundo editorial. Y ahí los panelistas contaban su experiencia en cuanto a que eran autores, ya te puedes imaginar, alternativos, nos tenemos que llamar hoy en día, o sea, anti-woke, anti-feminismo radical, y entonces ellos contaban que habían tenido que ingeniárselas de forma extraña para lo que es lo habitual en el mundo editorial, porque por el tema y por el título de sus libros, las grandes editoriales los rechazaban. Porque les decían abiertamente, es que yo este tema no te lo puedo publicar, pero por el tema, y les decían que la obra era buenísima, pero que por el tema no lo podían publicar, y esta era un poco la denuncia que hacían en esa conferencia. Sí, a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo contacté con varias editoriales. Haremos una conferencia también, sí, aquí en España sobre eso. Yo contacté con varias editoriales y cuando digo varias, digo 30. Me contestaron 3 editoriales pasados unos meses, porque se toma su tiempo, y me dijeron simplemente que no les interesaba la obra, sin entrar en detalles. Pero sí que contacté con varias agencias literarias. Y ellos sí que fueron un poco más allá y me explicaron. Y además, una de las respuestas, dos respuestas coincidieron, pero una entró en detalles y me dijo, mira, es que en el mundo editorial el 90% de las personas que están en el mundo editorial son mujeres y este libro no va a pasar el filtro. Y yo pensaba, lo para mismo mí, que hoy en la conferencia en Londres. ¿Qué narices tiene que ver que sean mujeres para que no pase el filtro? ¿Qué narices tiene que ver que mi novela la lea una mujer para que no pase el filtro? Si yo no me estoy dirigiendo a los hombres, yo me estoy dirigiendo a las personas, al 100% de la población que le guste leer novela y thriller psicológico. No entendí la respuesta, o no la quise entender. Pero lo cierto es que esa censura
previa, que es no quererte publicar o no quererte representar. Que es una censura silenciosa. Sí, claro, es una violencia pasiva. Exactamente. No te publico, ¿vale? ¿Cómo les voy a obligar a que me publiquen? ¿Cómo les voy a obligar a que me representen? Vale, pues si no os interesa, como empresario que soy, pues me voy a representar a mí mismo. Así que decidí hacer esa labor de representarme, de publicitarme, de hacerme el marketing, de hacer todo lo que tenga que ver con la novela para representarme a mí mismo y llevarla lejos. He llegado a un punto a día de hoy, no te voy a decir que si me llama Planeta les voy a decir que no, pues seguramente sí, pero con condiciones. Yo me respeto mucho, pero además respeto mi obra y por supuesto a día de hoy ya respeto a los más de 4.000 y pico lectores que tengo. Y por lógica y por coherencia no voy a permitir que una editorial modifique ni mi título, ni mi portada, ni la coherencia narrativa que tiene la novela en cuanto a lo que expresa. Por lo tanto, claro que quiero que me llame Planeta, claro que quiero que me llame Penguin, por supuesto, pero con esas condiciones, siempre y cuando se me respete y no modifiquen la obra. Mientras eso no sea así, la obra va bastante bien y ya he conseguido darme a conocer mucho y la obra se vende bastante bien y la gestiono yo. Estupendo. Hablemos un poquito más de Alfredo, porque yo me imagino que la audiencia quiere saber, bueno, ¿y qué pasa en esta obra? Este Alfredo, el supuesto maltratador, ¿qué es? ¿Quién es él? Alfredo es una persona que, como te dije antes, una de sus principales características es el narcisismo, que bien aprovechado puede llevar a las personas muy lejos. De hecho, Alfredo es un hombre muy exitoso. Pero es un maltratador. Sí. Tú lo defines, o sea, tú en la novela quieres presentar que es maltratador. Sí. Que Alfredo es un maltratador para así un poco diferenciar de tantas personas que son acusadas de ser maltratadores y no lo son, sí, ¿no? Claro, Alfredo es un maltratador porque además Alfredo también fue un niño maltratado y Alfredo ejerce el maltrato. No es un buen padre, no es un buen marido, no es un buen hijo. Incluso si me apuras, en algunos momentos tampoco es un buen jefe. Alfredo es un maltratador. Por eso el libro se llama Relatos del maltratador. No es un clickbait, es real. Alfredo es un maltratador. Lo que pasa es que las cosas tienen matices. Es decir, un maltratador nace o se hace. Un maltratador se puede rehabilitar o no se puede rehabilitar. Todo esto es lo que yo quiero, mediante esta novela, invitar a la gente a que reflexione acerca de ello. Porque a mí me gustaría, y de hecho ha ocurrido ya, que una persona que lea la novela, que escuche a Alfredo dentro de su cabeza, diga, jolín, es que yo soy Alfredo. Por lo menos en algunos momentos del día soy Alfredo. A lo mejor en muchos momentos del día soy Alfredo. Por lo tanto, igual lo que tengo es que corregir según qué situaciones para no acabar como Alfredo. Porque no somos almas de la caridad. Las personas nos enfadamos, las personas, como dije antes, cometemos errores y a veces esos errores son muy graves. Cuando estamos leyendo la novela, cuando un lector vea cómo se comporta Alfredo, si esa persona es hombre y empatiza con Alfredo, puede coger las riendas de la situación y, como he expresado en algunas otras ocasiones, salvar una familia para que sus hijos sigan viviendo con papá y mamá bajo el mismo techo. Ese es uno de mis principales objetivos. Ya no digo salvar una persona, salvar una familia. Y si quien está leyendo la novela es una mujer, pues ve a Alfredo y dice, jolín, el cabrón este en ciertos momentos se parece a mi marido. Y a mí me gustaría, y tiene la capacidad una pareja de ayudar a su pareja a corregir situaciones, poniendo límites y verbalizando las situaciones que están ocurriendo, no metiéndolas debajo de la alfombra, manteniendo conversaciones. Oye, ayer me gritaste y me gustaría que no me volvieras a gritar como lo has hecho. Hay que poner límites en ambas direcciones y eso es lo que quiero conseguir con la primera novela. Podríamos decir que es una novela peligrosa. Sí, tan peligrosa es que ha servido... Lo digo porque en situaciones de pareja, pues claro, si uno se identifica o lo lee el otro cónyuge y piensa, bueno, pues es que él es así. Sí, ya me ha pasado, Marco. ¿Te ha pasado? Sí, ya me ha pasado. ¿Ya te lo han dicho? Sí, ya me lo han dicho. En ambas direcciones. Y no siempre con finales felices, ¿eh? Pero como le dije yo a una de las personas con la que hablé el otro día... un final honesto. Sí, es un final honesto. Yo le decía a una de las personas que me comentó esta situación, yo soy el radiólogo. Es decir, yo te he descubierto el cáncer, pero yo no soy el culpable de tu cáncer. Yo simplemente te hice la radiografía.
Tú ya tenías el cáncer, yo te lo descubrí. Pues no me quiero sentir culpable de esa situación. Al final, pues es algo que lo ha visibilizado, que ha hecho que tú tomaras conciencia de que tenías ese problema. Yo no he terminado de leerlos. Señores, ya saben que a mí me gusta siempre traer autores cuya obra he leído, pero bueno, pues Jota me dio los 2 libros este domingo y bueno, pues como maratón, pero no he terminado de leerlo. Entonces a mí me gusta ser honesto con ustedes y por eso lo subrayo. Entonces, Jota, anticípame un poquito del final. ¿El final es feliz o no? No, una novela que se llama Relatos del Maltratador no puede tener un final feliz. No puede. No, pero a lo mejor se reconvierte o no sé. O no creo yo en eso. El señor Alfredo. No, yo creo que las personas sí podemos reconvertir ciertas situaciones. Y creo que incluso Alfredo, si hubiese tomado buenas decisiones mucho antes de llegar al final del pozo en el que se metió, podría haberlas corregido, pero no puede tener un final feliz. Aparte, no puede tener un final feliz porque mi obra, con Relatos de un Maltratador, está incompleta. La obra se entiende mucho mejor y se le da contexto cuando ya llegamos al diario de Carmen. Y en mayo del 2027 se cerrará el ciclo y se comprenderá todo este universo que yo he creado con escombros. Pero yo no pretendo ni muchísimo menos, porque claro, si hace un momento hemos comentado que yo dirijo un programa de radio que está en contra del feminismo radical, en contra de la agenda woke y del progresismo, pero este tío escribe un libro y se sienta aquí a hablarnos sobre un maltratador. Parece que mi discurso no tiene la misma dirección que mi libro. La tiene y la tiene totalmente, pero para que se entienda hay que leer el diario de Carmen. Y para entender el diario de Carmen hay que leer Relatos de un Maltratador. El diario de Carmen, que es el que vas a lanzar el próximo... Viernes 29, sí. Bueno, el próximo. Este viernes no, el siguiente, viernes 29. Hablemos entonces un poquito ahora del que interesa para empezar a vender, ¿no? Que es el diario de Carmen. Claro, lo primero que uno se pregunta viendo el título es ¿y quién es Carmen? Claro. ¿Quién es Carmen? Y sobre todo, yo he querido dejar entrever un poquitito... Y por eso hay que leer primero Sí, es importante. No es obligatorio al 100%, pero del maltratador. Es muy recomendable que las cosas sigan un orden. A ti que te gusta el orden, pues hay que ir primero por el primero, exacto, y luego por el segundo. Y en mayo del año que viene, Escombros. Pues si estáis viendo la portada, veréis que hay una mujer quitándose la careta con una sonrisa bastante pícara, pero ella se quita la careta y en el espejo la careta sigue puesta. Esto es lo que yo intento transmitir un poco con esa portada, haciendo un poquito de spoiler de lo que viene detrás. Y no se comprende bien este universo si no hago un poquito de spoiler, por lo tanto lo voy a hacer. El diario de Carmen es una novela que habla de una persona que nos ha tenido engañados durante mucho tiempo, que es Carmen. Carmen es la mujer de Alfredo Quijano, que es nuestro protagonista de la primera novela. Y lo que ocurre con Carmen es que Carmen igual no era tan víctima como creíamos en la primera novela. Entonces vamos a analizarlo. Y repito, vamos a analizarlo sin dulcificar a Alfredo. En ningún momento pretendo que Alfredo quede como un inocente, como un pobrecito y como una persona que se vio obligada a tomar malas decisiones. Alfredo nadie le apuntó con una pistola en la cabeza para que tomara todas las decisiones que tomó. Pero no siempre cuando estamos delante de una mala persona significa que la persona que está enfrente es buena. No tiene por qué haber un bueno y un malo. Claro. A veces hay 2 buenos, a veces hay 2 malos. Entonces, me parece justo con mi discurso y justo con mis lectores que veamos cómo se comporta una buena persona y una mala persona del sexo masculino y cómo se comporta una buena persona y una mala persona del sexo femenino. Esto que has puntualizado acerca de la imagen de la portada del libro, Carmen se quita la careta, pero realmente su reflejo en el espejo sigue encaretada, enmascarada. Esto nos quiere dar a entender que quizá Carmen, a su vez, también sea maltratadora. No te lo voy a decir con palabras. Hay que leer Relatos de un Maltratador y hay que leer el diario de Carmen, pero creo que sin decirlo ya te lo he dicho. Sin embargo, yo por un poquito que he ojeado, lógicamente tengo que ojear algo. Yo veo que Carmen es un perfil de maltratadora diferente al perfil de maltratador de Alfredo. Sí, yo tengo la opinión, quizás... Y me imagino que no solamente por el hecho de que uno sea hombre y otro mujer. Bueno, ¿o sí?
En gran parte sí, Marc, porque... Las feministas dirían que eso es sexualizar el maltrato. Bueno, pero las feministas no nos están viendo, Marc. Las feministas no ven este programa ni tampoco me leen a mí. Así bueno, que... no te creas, que a veces nos ponen en los comentarios cosas que piensan, pues macho, pues si no te gusta, pues no lo veas, ¿no? Pero los hombres y las mujeres somos muy diferentes, completamente diferentes, gracias a Dios. Y aquí voy a generalizar. Evidentemente hay casos puntuales y hay excepciones, pero generalizando, los hombres ejercemos el maltrato principalmente de manera física y las mujeres ejercen el maltrato principalmente de manera psicológica. Y como yo, por más desgracia que suerte, he tenido que sufrir maltrato, tanto físico como psicológico, pues lo expreso en ambas de mis novelas. Y quiero que ese lector, así como tú estás empezando o avanzando en la lectura de Relatos de un Maltratador y has visto varias páginas en las que incluso has empatizado con el personaje principal, quiero que cuando una persona lea el diario de Carmen o empatice con el personaje principal o visualice en su cabeza si ha tenido una Carmen en su vida. Claro, porque yo lo que he leído hasta ahora en Relatos de un Maltratador, el pobre Alfredo, pues es difícil tener simpatías hacia él, pero en los episodios donde detalla la relación con su esposa, que es Carmen, que cuando uno lee no tiene por qué saber que hay un libro dedicado a ella que está aquí, pues francamente tampoco simpatizas mucho con Carmen, ¿no? Claro, claro. La mayoría de los... ¿Eso está traspasado al otro libro para que el lector no simpatice con Carmen en su diario? Los libros son espejos el uno del otro. Pero cuando tú te miras en el espejo, estás viendo un reflejo que no siempre es exactamente igual al que ve la gente de ti. El espejo te altera un poco la realidad. Y esas realidades alternativas son las que vamos a ver en estos dos libros. En el diario de Carmen, las cosas no ocurren en 3 días como ocurren en Relatos de un Maltratador. La historia se amplía un poquito más. De hecho, el libro es un poquito más gordo. La historia se amplía un poquito más y se explica y se desglosa un poco más, entre otras cosas porque las mujeres tampoco expresan las cosas igual que los hombres. Alfredo es mucho más llano al explicar las cosas y Carmen pues, se enreda un poquito más para explicar lo mismo. La cuestión es que Carmen esos 3 días de Relatos de un Maltratador los explica como los ha vivido ella a su manera, pero sobre todo, ¿qué ha tenido que ocurrir para llegar a esos 3 días de Relatos de un Maltratador? La historia de Carmen nos explica cómo tuvo que ocurrir toda la vida de una persona para llegar a esos 3 días. Entonces el lector, cuando ya tenga los 2 libros delante terminados, dirá, ostras, ¿y entonces yo qué hubiera hecho en según qué situaciones? Porque claro, la visión de Alfredo es esta, la visión de Carmen es esta y ahora tengo las 2 realidades. Y lo que pretendo el año que viene con Escombros es que la gente sepa cuáles son las consecuencias de los actos de esos 2 padres en los niños, en Natalia y Nicolás, que son los niños, que son los protagonistas de Escombros. ¿Podríamos decir que el diario de Carmen es más descriptivo versus los relatos que quizás son más íntimos o más introspectivos? Sí, podemos decirlo, aunque Carmen también es introspectiva, pero Alfredo es, como lo dije antes, un hombre que se explica llanamente y Carmen pues, es más detallista y lo explica todo un poquito mejor y sobre todo nos lleva a entender, sobre todo si el lector ha tenido una lectura reciente de Relatos de un Maltratador, cuando vaya repasando cada uno de los capítulos dirá, ostras, o sea que ahora hemos llegado al momento en el que Carmen relata aquella situación de Alfredo, la rueda pinchada, el momento de la reunión. Alfredo creía que estaba ocurriendo esto, pero la realidad que ignoraba es que mientras tanto por detrás estaba pasando todo esto. Entonces es cuando empiezas a comprender todas esas realidades que de hecho al inicio las tienes que completar tú. Porque en Relatos de un Maltratador todo el tiempo está la historia narrada por Alfredo y las cosas que ocurren detrás las tienes que complementar o completar tú con tu imaginación. Ahora ya obviamos tu imaginación, ya no hace falta que imagines, yo te presento todo lo que ocurría detrás mientras tú ignorabas lo que ocurría, porque solamente tenías la voz de Alfredo. ¿Cuál te resultó más difícil escribir de los 2? Lo digo porque quizá, como los relatos de un maltratado, lo escribiste en un momento personal, emocional,
muy intenso. Los tengo que escribir, diríamos que casi 18 años después de ese relato original. Digo el original porque lo has editado 3 veces. ¿Cuál te costó más? O bien, quizá, estoy conjeturando, cuando estabas reeditando los relatos, ibas ya visionando las situaciones para el de Carmen. Sí, muy acertado, Marc. No me ha costado uno más que el otro, pero te puedo decir que me he divertido muchísimo más escribiendo el diario de Carmen. Por varias razones. Primero, porque me encantaba cuando iba escribiendo esas letras imaginar la cara del lector. Entonces para mí era muy divertido cuando estaba desarrollando escenas imaginarme a ese lector cómo lo iba a interpretar. Es una buena inspiración, vamos. Sí, sí. Y me encanta. Me he divertido muchísimo. Y además a eso también hay que sumar, y no lo podemos negar, que la situación personal y anímica que yo tenía cuando escribí una obra y cuando escribí la otra no tienen nada que ver. La primera obra la escribí en un estado de depresión y la segunda la he escrito en un estado de ebullición. Entonces, pues no se puede comparar. No ha sido más complejo una que la otra. Recuerdo un proceso de escritura muy parecido, pero me he divertido muchísimo más escribiendo el diario de Carmen. De hecho, me he divertido muy mucho. ¿Carmen levantará simpatías por parte del lector? ¿O está escrito para que la detesten? Ya sé que esto es muy subjetivo, ¿eh? Sí, no. Igual que yo he dado mi opinión sobre Alfredo, pues a lo mejor hay alguien, otro lector estará encantado con Alfredo, ¿no? Puede ser que alguien acabe teniendo empatía por Carmen, pero a diferencia de los escritores habituales... O sea, no lo has escrito con la intención de que mira, ahora esta mujer quiero que caiga mal. Bueno, es que un poco sí. Un poco sí. Un poco sí. Bien. Yo no escribo para que los lectores amen a mis personajes. Un sentimiento muy potente también es el odio y seguramente mis lectores acabarán odiando tanto a Alfredo como a Carmen. No sé si más a uno que a otro, pero cuando llegue el momento de sentir empatía, amor y melancolía, igual sea con los niños, pero Carmen y Alfredo revuelven el hígado, los dos. O sea, son un poco tal para cual. Bueno, no sé si en la misma medida. Vale. Pero cometen muchos errores ambos. ¿Cuántas Cármenes hay en la vida real? Por desgracia, el mundo está lleno de Cármenes y de Alfredos. Y es que, mira, con respecto a eso, porque la gente me dice, o algunas personas me dicen... ¿Es producto de nuestra sociedad? Sí. Y es producto de... O sea, yo conozco a Carmen. Y Carmen no tiene un nombre concreto y una cara concreta, pero yo conozco a Carmen en las caras de muchas personas, de muchas mujeres, y Alfredos también. Sin embargo, evidentemente como hombre, para mí es mucho más fácil meterme en la mente de un hombre que meterme en la mente de una mujer, aunque mi vida está conformada en una altísima medida por mujeres. Siento gran empatía con las mujeres y eso me ha permitido y me ha facilitado un poco la escritura de este libro. Pero más allá de esa empatía, lo que ocurre es que por mi trabajo, por Relatos Maltratador, por la asociación con la que colaboro, que es Anavid, por las continuas conversaciones que tengo con víctimas, con padres afectados, con madres afectadas, he tenido la oportunidad de ver el retrato de muchas Cármenes. Entonces, lo que está expresado en la novela es un conjunto de situaciones reales, que he tenido oportunidad de escuchar y de ver. El mundo está lleno de Cármenes. España está llena de Cármenes. Madrid está llena de Cármenes. Hay muchos Alfredos que han sido víctimas de Cármenes y hay muchas Cármenes que han sido víctimas de Alfredos. Entonces, eso quizás puede ser el éxito de esta trilogía. Es que es una trilogía de ficción, pero estoy convencido de que las personas cuando lo lean se van a dar cuenta, porque lo van a ver, que son situaciones bastante más cotidianas de lo que cabría pensar. ¿Alfredo y Carmen son productos de la sociedad actual? Te hago una subpregunta. ¿Tú crees, vamos, que nosotros no lo hemos vivido, pero tú crees que hace 50 años, en tiempo de nuestros padres o nuestros abuelos, habían tantos Cármenes y Alfredos? Alfredo siempre ha existido, toda la vida. Y Carmen siempre ha existido, toda la vida. Lo que ocurre es que a día de hoy tenemos unas leyes de género y tenemos unos chiringuitos y tenemos unas inversiones multimillonarias en hacer que precisamente proliferen Cármenes y Alfredos.
Y aquí ya entra, evidentemente, mi cosecha como autor, mis propias convicciones y mi ideología. Y es que yo pienso que hay un interés sumo por la destrucción de la familia. Y que hayan esas facilidades para destruir a la familia, para potenciar la destrucción de la familia, es lo que hace que proliferen tantos Cármenes y tantos Alfredos, lo cual no quiere decir que no existieran. Alfredo es ingeniero, tiene su oficina, tiene un coche chulo, tiene una mujer guapísima, a Carmen le gustan los lujos, etc, etc. Hace 100 años no era así, pero había un Alfredo que le gustaban otra serie de cosas y otra Carmen que le gustaban otra serie de cosas y que se valían de sus propias inteligencias emocionales para influir en el otro. Esto siempre ha existido. Alfredo siempre ha existido y por desgracia creo que va a seguir existiendo. La cuestión es lo que estamos haciendo como sociedad para potenciar que esta situación crezca en lugar de disminuir. Y mi aporte a esta situación son estas novelas. Y además, tu activismo político que canalizas a través de Anavid, y lo cual nos quedan 5 minutos, nos lleva a hablar de, señores, es que J me revela el domingo, cuando me reuní con él para preparar el programa, que tiene otro libro sorpresa, que sí. lo tenía, bueno, pues no voy a decir secreto o oculto, pero bueno, que no hace mucho hablar de él, que es este que tenemos aquí, que son las 527 logros del Ministerio de Igualdad. Y yo le decía a J, bueno, se titulará Logros, pero viniendo del Ministerio de la Desigualdad, que es como lo llamamos aquí, serán, como dije yo, mis logros, deslogros, ¿no? Es que sí. Estas cosas me salen en inglés. Pues, cuéntanos así, en estos minutos que nos quedan, pues, los deslogros del Ministerio de la Desigualdad. 527 logros del Ministerio de Igualdad es un libro que nace una mañana cuando me estoy despertando y antes de meterme en la ducha digo, uy, y se me ocurre una idea. Yo tengo un ataque diario y frontal contra este ministerio de pandereta que sigue dirigiendo en la sombra a la señora Irene Montero. Y creo que se merecía un acto de rebeldía y de denuncia hacer una publicación que pusiera de manifiesto cuáles son los logros del Ministerio de Igualdad. Así que me di a la tarea de resumirlos en un libro que tiene todas sus páginas en blanco. Ahí están los logros del Ministerio de Igualdad. Son 225 páginas en blanco. Es decir, cero. Cero, ninguno. Nada, ninguno. Logros ni uno. Lo que si pasa acaso, es que, desgracias, si acaso. Claro. ¿No? Lo que pasa es que quise un poquito colaborar con el bolsillo del inversor de estos 10 eurillos en la novela, en la publicación. Y dije, jolín, ya que una persona se va a gastar 10 euritos en comprarse el troll de libro que he publicado, que es 527 logros del Ministerio de Igualdad, voy a hacer que esa persona haga que su inversión de 10 euros merezca la pena y le voy a regalar un vademecum. En este momento en España, a día de hoy, hay 526 asimetrías legales entre hombres y mujeres, evidentemente en favor de la mujer. En este libro, en cada página, yo pongo 2 de esas asimetrías y están puestas las 526 asimetrías legales que existen actualmente. ¿Por qué entonces 527 si son 526? Porque la 527 es la que pongo yo, que es el libro. Ese libro existe porque existe ese desastroso Ministerio de Igualdad. Así que tenéis que comprarlo rápido porque yo creo que la semana que viene ya serán 528 y el libro perderá sentido. Bien, nosotros vamos a dedicar un programa, creo que la semana que viene, al Ministerio de Desigualdad. Y de hecho lo vamos a titular El Ministerio que debe desaparecer. Si miráis la portada, cómo está puesto el Ministerio de Igualdad, yo lo veo completamente derruido, destruido, en ruinas. Así es como debería estar. Exactamente. Por eso lo expreso de esa manera. Exactamente. Jota, este programa siempre se hace corto. Yo siempre digo, deberíamos tener 90 minutos o 2 horas. Sobre todo cuando tenemos a invitados que hablan tan excelentes como tú. Señores, les recuerdo los 2 libros que ha escrito J, las 2 novelas, Los relatos de un maltratador y El diario de Carmen, que se va a empezar a vender a partir del viernes 29 de mayo. Y bien, pues también tienen si quieren conocer esas desgracias que irónicamente J ha titulado Logros del Ministerio de Igualdad, pero que para nosotros son los de la mayor desigualdad que jamás se ha conocido en España. J, muchísimas gracias por
por venir hoy a Conectando los Puntos. Y ustedes, señores, pues rápidamente la despedida como siempre. Gracias por acompañarme ustedes también a mí y a mi invitado hoy y espero verles en la siguiente edición. Muy buenas tardes a todos.